comenzó tu historia. Era ese primer sonido que fue generando en ti una fuerza inigualable, única, diferente. Algo estaba indicando cómo iba a ser tu destino. Un destino de lucha por amor hacia tu libertad. Cada célula acompañaba ese latir, transformando tu propia energía y tu pasión. Tu herencia fue animando a que seas movimiento en el universo, donde intuías avecinarse un futuro incierto. Sabías que había una causa, aquella que tus antepasados pedían a gritos silenciosos, poder ser. Y tú lo escuchabas en cada sonido, en cada latido. Tu historia comenzó antes de que nacieras, para gestarse esa idea, dándose en cada ser humano, viéndose en millones de rostros como legados, pasándose de mano en mano. Y así fue siendo tu historia. Una historia que no es diferente a la mía. Y aún que hemos crecido en distintos territorios. En mis antepasados y en los tuyos existe esa hermandad. Ya eras antes de nacer. Ya habías recorrido muchas veces el mismo sitio. Yo, Urvasi, Alagna. Yo nací en dos tierras como tú. Dos tierras y miles de generaciones. Miles de generaciones. Emergentes de revolución. Mi nombre es Urvasi Claudia Alagna y este programa se llama Yo Rebelde entre dos tierras, aquí en Radio Cuca. Radio de Oviedo, radio de revolución que emerge dentro de ti. 107.3 FM. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún barro. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Hola, muy buenas tardes para todos. Día de lluvia aquí en Oviedo y con muchas ganas de volver a comenzar hoy sábado en este programa llamado Yo Rebelde entre dos tierras. Y hoy hablando un tema diferente, trayéndoles un tema distinto como otros días. Vieron que sorprendemos aquí en este programa y cada sábado o cada encuentro es con alguna temática diferente. Y quería hablar hoy de la India, quería contarles desde mi experiencia también, ¿no? Desde mi lado, digamos, personal, desde mi lado humilde también, cómo comenzó mi historia, mi propia historia en este nuevo camino que inicié ya hace más de 10 años, creo que serán 12 años por ahí, o bueno, más o menos. Y
y realmente algo que ignoraba, aunque yo de adolescente también he estado en la búsqueda, como muchos en mi época de juventud. De pequeña, cuando ya a los 14 años tenía necesidades de encontrar, ¿no?, la verdad, las búsquedas espirituales, venía de una escuela religiosa y todavía ese circuito no se cerraba bien en mi mente. Entonces me cambié de escuela, me fui a otro colegio del Estado, donde era mixto. Yo venía de una escuela religiosa donde éramos solo mujeres. Y realmente al cambiar de lugar también, al cambiar de ambiente, los deseos y las necesidades fueron otras. Sabía que había otros lugares donde investigar, donde pudiese incursionar, donde me pudiese nutrir, ¿no? No quedarme solo con eso. Y conocí Hare Krishna en ese momento, pero claro, estaba en la época, como todo adolescente, que por un lado lo inquieta ciertas necesidades, ciertos deseos, de conocer, de descubrir, ¿no? Como esa rebeldía, además lo raro, lo diferente a lo que es habitual siempre atrae más. Y más cuando uno es adolescente, porque el adolescente necesita salir de ese patrón, de ese margen impuesto, ¿no?, de lo convencional. Como nunca fui particularmente muy convencional y siempre me gustó lo diferente, en ese momento me atraía, me llamaba la atención todo este tipo de cosas. La música, sobre todo, que es el ámbito donde más suelo movilizarme, porque adoro la música, me encanta cantar y eso me deja expresar muchas cosas de mí. La vida es una sinfonía, aunque no, muchas personas dicen, pero yo no sé cantar o me gusta la música, pero me encantaría, no importa cómo cantemos. A veces tenemos unas estructuras muy rígidas y no nos animamos a soltar aquello que uno quisiera expresar, como venga, como salga. Esa necesidad de que la garganta cante, bueno, es una liberación muy grande. Las estructuras, la rigidez, la formación, las exigencias, el ser perfecto en las cosas nos pone rígidos, nos endurece, nos llena de temor y no nos deja darnos esa libertad propia. Así que comencé con el canto y había, bueno, alguna gente que cantaba Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, y eran como un par de locos para mí, pero con una sabiduría que no podía llegar a comprender a esa edad, con 14, 15 años. Yo me crié en Argentina, nací en Argentina, y en esa época los adolescentes estaban en la euforia, porque bueno, estaba el proceso militar y sobre todo una situación un poco controversia, es decir, los jóvenes no sabíamos bien dónde estábamos parados, pero queríamos esa revolución, queríamos hacernos notar, sentir, como todo joven, en una época de dictadura. Y así fue que los conocí y cuando escuchaba a estos chicos que eran de mi edad, que hablaban del Bhagavad Gita y de tanta sabiduría hindú, mi mente no podía descifrar mucho en comprender, ¿no? Me parecía demasiado complejo, pero me encantaba escucharlo, sentía como mucha sabiduría ahí. Y con el tiempo me fui abriendo de estas cosas y después, mucho después, en un momento de mi vida bastante movilizado, caótico, tocando fondo, en un montón de circunstancias que fueron sucediéndome, justamente en un año duro, crítico, ¿no? La muerte de mi sobrino, que fue atropellado por un coche inesperadamente, y bueno, y entre otras cosas también, una enfermedad, una separación, un caos. No había en ese momento cuando vi, siempre lo cito porque me parece que fue lo más fuerte, que cuando vi la muerte cerca, tan inesperada, tan trágica, me di cuenta, viendo al cuerpo en el suelo, que había estado con mi sobrino media hora antes, ¿no? Que no había entendido absolutamente nada de la vida. Y eso
me marcó, era como un crack, como algo que se partió en mí, como esa máscara que se rompe y como decir, pero ¿qué es entonces? ¿Qué has equivocado el camino? Y más allá que había estudiado, leído de psicología y estaba en estos temas más psicológicos, no tanto filosóficos, eh, realmente me parecía que, como decía y como cité la vez anterior, en el programa anterior de relaciones, como decía Jalil Gibran, el hombre nace, no sé, conoce a alguien, ama, se casa, trabaja y muere. El hombre nace, lo repite varias veces en un fragmento de uno de sus libros. Y realmente me había dado cuenta que así había vivido. Así vivimos todos, eh, sin sentir esa esencia de la vida misma, sin darnos cuenta. Porque no es que algo cambie en nosotros, cada uno tiene sus propios resortes, su manera de pensar, su cultura, sus conductas, y eso es inevitable, eso son influencias que uno con el tiempo va adquiriendo y crece con eso. Pero esta monotonía, este ritmo, es como si escucháramos una música cuadrada, es decir, siempre con los mismos ritmos, siempre la vida cotidiana, rutinaria. Por ahí nos estimula, si no nos alcanza la paga, o no podemos, o no tenemos para comer, o no tenemos trabajo. Bueno, eso es un otro resorte que, aunque me tire abajo, aunque me llene de dolor, me estimula, me llena de algo. Pero la vida sigue siendo rutinaria, compleja, caótica, porque no hay nada, no hay nada. Siento que trabajo, que tengo que llegar a mi casa y que al otro día vuelta a lo mismo. Y vuelta a lo mismo, y que llega a fin de mes, que me pagan, y que estoy pensando en tener mi propia seguridad, que cuando llegue anciana, cuando llegue anciano, tener esa seguridad de dinero, saber que el Estado me pague, cobrar tal pensión. Y vivimos esa rutina demasiado extrema y perdemos como la esencia de la vida misma. La cuestión que la máscara se quebró y me quedé como suspendida. Como vieron esas películas de zombies que caminan por la calle, los zombies, ¿no? Y no saben hacia dónde van y qué quieren. Bueno, más o menos algo así era yo. Entonces un psiquiatra conocido de la familia, que a raíz de esta situación que nos tocó vivir, nos atendía, él me recomendó hacer yoga. Yo le dije yoga, no, porque me parece aburrido. Yo había hecho danza mucho tiempo y el yoga me parecía lo que todos básicamente conocen del yoga, ¿no? No, a mí esas cosas, además yo jamás haría esos terribles estiramientos. Bueno, en mi caso, más que estiramientos, me parecía aburridísimo, ¿no? Y esta cuestión de meditar, y esta cuestión del silencio, y esta cuestión, o sea, uno desde afuera, sin tener el conocimiento propio de lo que es justamente la actividad, lo ve como aburrido, como, no sé, como que nada. Entonces, él, bueno, me insistió hasta que, bueno, me conecté con este sitio que él me decía de ir. Bueno, hablé con en ese momento con quien era mi profesora, así que hablé con ella, un poco, no sé, no me convencí. Bueno, ella me insistió, volvió a llamarme y así que fui. Y me encontré no con una clase de yoga, sino con una clase de un ámbito más filosófico y me quedé allí. Bueno, me pareció muy interesante, pero como mi dolor era tan grande y tan insuperable, vivía a través de ese dolor, yo era ese dolor, esa tragedia, y parecía que cuando uno se envuelve en eso se abandera, ¿no? Es como decir, lo lleva como estandarte, pero a mí, mirá lo que me pasó, ¿qué más me puede pasar? Y vos te quejás de esto, y sí. Entonces fue que en ese momento, después de ir porque en un momento realmente escuchaba a todos, ¿no? Contando su propio dolor y me parecía tan válido como el mío, a lo mejor sin el mismo contenido, es decir, de fuerza,
sin compararlo, pero todo era un dolor. Todo, para cada ser humano exponía su propio dolor en ese encuentro. Y mi estandarte comenzó a decaer. Dije, bueno, yo soy tal cual como todos ellos, más allá de las situaciones diferentes que a cada uno nos tocó vivir. Entonces, al segundo encuentro, ya, bueno, estaba Pablo Veloso, que en ese momento no lo conocía, y ahí me encontré con un tema filosófico de la India. Él estaba hablando de mitología hindú y hablando un poco de este tema que hoy quiero tocarles. Así fue que dentro de mi dolor, mi silencio, ¿y ahora qué? ¿Cómo continúo esta historia? Él dijo algo que me llamó la atención en ese momento. Él dijo, ¿qué es Maya? Maya es, bueno, explicó lo que era la palabra Maya, la palabra en sánscrito, muy hinduista, Maya. Bueno, ahora cuando él esté con nosotros nos va a contar mejor, pero yo les voy a contar, les voy a trasladar a la escena de ese momento de lo que me sucedió. Él dijo que es Maya y dijo Maya es ilusión, ¿no? Y en un momento dijo, pero ¿qué es real? ¿Qué es real? ¿Real es esto que estamos viviendo o real es el momento de tu sueño? ¿Real es tu vida en la vigilia o la realidad es cuando... Ahí se me bajó un poquito, ¿eh? La realidad es cuando estamos soñando. ¿Qué es real? ¿Qué es tan real? Así es. Entonces me quedé bastante impactada con eso. ¿Qué es real? ¿Real es tu sueño? ¿Real es tu vigilia? ¿Qué es tan real? Y aunque te parezca tonto o ridículo, volvió a quebrarse otra vez algo en mí. Y me sentí tan pequeña, tan insignificante, que me di cuenta por segunda vez que no había entendido absolutamente nada de la vida, que no sabía vivir, que no había aprendido y que más allá de mis rarezas y mis lados no convencionales y mi búsqueda y mi rebeldía, más allá de eso, más allá de eso, entonces... perdón, me distraje un poquito porque estamos viendo lo del audio. Más allá de esa situación, sentí que una puerta se abría. Realmente no sabía qué puerta, qué historia se abría, qué iba a suceder, pero sabía, me dio como una esperanza. Me di cuenta que en esa insignificante pequeñez ya el dolor se había como disipado. No había dolor, no había historia, no había tragedia, no había nada. Había algo, otra cosa, había otra apertura. Y así comenzó mi historia. Esto que les cuento en lo personal fue fuerte para mí porque hizo un cambio muy grande en mi vida. Ahí comencé a hacer los cursos, a estudiar profesorado de yoga, me metí un poco, pero sin la necesidad de ser profesora de yoga, me había inquietado un poco esta nueva filosofía y me disolví en ella. Entonces, en ese momento empecé a hacer diferentes cursos de la filosofía de la India, bueno, etcétera, que ya Pablo, que está aquí, nos va a contar un poquito más. La India es para mí un vuelta de rosca en mi vida y en realidad no lo veo como algo digamos de moda. Vieron que hoy en día muchos occidentales, sobre todo en Latinoamérica, hacen, sobre todo Estados Unidos, son muy creativos y buscan la manera de expresar su yoga a través de distintas actividades, no solo yoga, sino físico, sino el canto, pero un modo muy occidental. Y ven y extrajeron de esta tierra, de esta cultura, algo diferente. Entonces Occidente parece como, llega un momento que parece como un cirquete, demasiado mostrando algo que es la India, y que me parece muy bien porque de India fueron muchos a Latinoamérica y han traído toda esta cultura, pero nosotros los occidentales le dimos la forma a nuestro modo para ambientarlo a nuestro modo. Nosotros
vivimos de una manera más superficial. Por eso cuando muchos occidentales viajan a la India, porque dice, uy, qué lindo esto, empecé a meditar, ahora hago yoga, ahora, no sé, estoy cantando mantras, quiero conocer la India. Y claro, cuando llegan ahí se quieren morir, porque ven una India de contrastes, una India loca, una India ruidosa, una India de muchas carencias, una India que no es como Occidente, ese orden y esa estructura. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Voy a poner este temita que encontré ayer y me gustó para hoy hablar de este misterio llamado vida, conociendo esta filosofía hindú. Enseguida estamos con ustedes. Bueno, seguimos acá en este programa mágico. Como te decía, a mi modo de comprender India o a mi modo de comprender la filosofía, me ayudó a comprender la vida dentro de sus misterios, sin manipular la vida. Como esta imagen que estamos viendo aquí, de un niño que está en el agua, dejándose ser, la fluidez, la integración. Y me integré al dolor
me integré a la situación, me integré a los momentos que me tocaron vivir y que me tocó vivir, pero en esa integración, en esa entrega, pude ser quien verdaderamente tenía ganas de ser, sin distraerme. Por eso el ser humano tiende a poner resistencia a lo que es entrega. Por eso el ego, como le llamamos el ego, nuestras conductas, esa desgraciada manera que está bien, nos limita. Y como decía en el programa anterior de relaciones, ¿te acuerdas? Del amor, que muchas personas dicen, no, yo no me quiero enamorar porque voy a sufrir. Y claro, hay cosas que son inevitables, pero la entrega es maravillosa. Cuando uno se entrega y se deja hacer en las situaciones que uno tiene que vivir, entonces hay una comprensión y descubre el misterio. O sea, descubre el misterio, se diluye en el misterio. Bueno, no hablo más porque aquí está el profe. Buenas tardes, profe. Qué gusto y qué placer. Buenas tardes, ¿cómo le va, Urbasi? ¿Sabe qué? Yo quería decirle que después de tantos años, ¿quién iba a decir que usted iba a estar aquí conmigo? Porque en ese momento, cuando contaba la anécdota que lo vi, tan hinduista era usted en ese momento. Bueno, es lo que yo veía, ¿eh? Pero lo que pasa que ese es el poder de las mujeres. Se proponen algo y todo es posible. Espere que me voy a hacer lo mismo que usted, así lo puedo ver de frente. Se propone algo, sí, pero en ese momento éramos como el contraste. Usted era muy hinduista, yo lo veía así. Yo voy a hablarle desde mi lado, digamos, más cotidiano. Lo veía muy hinduista, muy pulcro. Es que y yo era lo oscuro. esa era mi faceta de santo. Usted me agarró en la faceta santo. Ah, está muy bien. Y yo era lo oscuro, entonces me acuerdo que había ido con una campera de cuero larga, o sea, re heavy. Sí, sí, sí. La tipa estaba... La come hombre, será. No diga eso. Le faltaba la metralleta y ahí iba. Bueno, lo que pasa que por más que en esa época yo tenía ese perfil, esa búsqueda, había enfocado la espiritualidad de esa manera, la prueba de que hoy estemos acá juntos es que tenía mis pasiones, obviamente, como todo ser humano. Detrás de cualquier disfraz, de cualquier aspecto, de cualquier marquita en la frente hindú o rosario cristiano, de donde sea, siempre hay un ser humano. Sí. Como decía un amigo mío, y suyo también, Jorge Sinatra, decía... Qué grande, Jorge, si nos escuchara, le mandamos un beso muy grande. Sí, muy grande. Sí. Dice, dame cualquier persona, hace que se saque toda la ropa, me la saco yo y a ver cuál es la diferencia. Claro, es verdad eso. Porque a veces las ropas son las ropas del clérigo, las ropas de la monja, las ropas del monje, las ropas que a veces como que constituyen a una persona y hacen inclusive que se la respete por esas ropas. Sí. Pero usted se la saca y ¿qué tiene? Una cabeza, 2 piernas, 2 brazos y hasta mire lo que le digo, tiene genitales. ¿En serio? Mire, quiero yo en ese momento, bueno, usted no se debe acordar de mí, seguramente sí, porque estaba yo de cuero, así muy, pero... ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, la vi, claro. Se me quedó grabada en la retina. ¿Y de ahí no salió más? De ahí no salió más. Bueno, entonces, yo cuando usted dijo Maya, y dijo, usted me dio la esperanza. Uh-huh. Cuando dijo, ¿qué es real? Era como plantearme de que el sueño es real o es la verdad, o es la realidad. ¿A usted le impactó eso? Sí, me creó la duda, y creo que cuando me disolví en la duda, en la incertidumbre, me pareció fantástico, porque cuando uno ve la duda, hay duda, sí, se abre, es como un abanico de opciones posibles. Sí. Sí, lo que pasa que la incertidumbre, lo no cierto, lo que uno no puede estar seguro de ello, genera inquietud, y toda nuestra cultura nos prepara para buscar certidumbres. Entonces alcanzar un título universitario, claro, constituirte, cuando a los niños o adolescentes se les dice tienes que encontrarte a ti mismo, tienes que descubrir tu personalidad, claro, tienes que ser tú mismo. Y el pibe dice, ¿y yo cómo voy a ser para ser yo mismo?
O sea, ¿dónde está el yo mismo? ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo lo descubro? Claro. Lo forjo, lo creo, y lo creo comparándome con quién, con qué molde. Le creamos como ese esfuerzo de que busque algo, una identidad, algo, que sea, ¿no? Claro, y en realidad lo que creamos es neurosis. Porque, fíjese, le estamos diciendo al adolescente y a cualquier ciudadano, a usted y a mí, hoy en día toda la sociedad nos dice que tenemos que ser nosotros mismos, sí, ¿no? Que tenemos que lograr nuestras metas. Pero uno, por empezar, no sabe quién es uno mismo. A lo largo de toda la vida, uno dice, ¿quién soy yo? Claro. Dado que la semana pasada me interesaba algo, ahora me interesa otra cosa. ¿Quién soy? ¿Y cuáles tendrían que ser mis metas? Entonces yo veo que en las publicidades dicen que cumple sus metas y es feliz el que se compra un coche. Entonces digo, bueno, mi meta será un coche. Porque soy hombre, porque soy esto, porque soy lo otro, me tiene que interesar lo que me venden como para mí, no sé, formato. Claro. Y en realidad nunca acabo de estar seguro si son mis metas. Entonces se me dice que pelee por mis metas y que fundamente todo mi esfuerzo en algo que no estoy seguro. Y eso genera neurosis, porque es una especie de acelerar y frenar a la vez. Es tratar de ser yo mismo, pero cuanto más me esfuerzo para ser yo mismo, menos yo mismo soy, porque cualquier esfuerzo me aleja de mí. Claro. Porque uno no puede esforzarse por lo que es. Uno puede esforzarse por lo que todavía no consiguió. Entonces yo me puedo esforzar por ponerme, no sé, una camiseta, no una camisa. Entonces me la pongo con esfuerzo, pero no puedo hacer esfuerzo para lo que yo ya soy. Claro. No puedo esforzarme por tener una cabeza. Sí. Ya la tengo. Entonces si alguien me dice, esfuérzate por conseguir tu cabeza, la cabeza que eres realmente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo ya tengo cabeza. Entonces cualquier esfuerzo que haga es un esfuerzo condenado a la frustración. Y esa es nuestra cultura. Sí. Quiero preguntarle, entonces, ¿cómo inició usted con toda esta filosofía de la India? Aunque lo contó miles de veces. No, iba un día por la calle. Yo canté miles de veces también la tragedia de mi sobrino. Sí, y vos sí. saturar a todo el mundo. Pero bueno, es la realidad, es lo que, para empezar este tema, es un hecho. Mire. Así comencé. Iba un día por la calle y pasé por frente a un edificio que estaban trabajando unos albañiles. Sí. Y estaban levantando un cubo, un balde, como se diría, de esa argamasa que arman ellos, y en un andamio que estaban trabajando, y se les cayó. Y me dio en la cabeza. ¿En serio? Y a ¿Pero me partir lo de está ese- diciendo en serio? No, es un chiste. Y a partir de ese momento vi una luz y todo cambió. La luz de Cristo. No, mentira. No, ¿cómo empezó todo esto? Sí, pero cuénteme la verdad. Es que nunca he mentido acerca de estas cosas. Es una... ¿Quiere es la un modismo mío de ¿Quiere la de primicia, niña. la primicia para su programa? Dígame la verdad, profe. Mire, vamos a hacer así algo bien comercial. A ver. Esto nunca lo he contado. Cuente. Esto nunca lo he contado en ningún programa. Y vengo a contárselo a usted. Ay, por favor, qué inquietud. Quiero saberlo ya, por favor. Es la exclusiva. Sí, por favor, cuéntenme. No se emocione. No, ¿cuál es su secreto? Nadie se va a enterar, ¿eh? Bueno, mi secreto. Cuente. No, nada. Simplemente de pequeño viví mi vida como cualquier niño, ni demasiado infeliz ni demasiado feliz, Sí. como todos, los promedios, digamos, pasando por situaciones dolorosas y situaciones muy agradables. Sí. Y veo que a uno siempre, por algún lado, le siembran lo que después va a ser lo que a uno le interesa Sí. o le apasiona. Eso pasa así. Sí, pasa así. Un día llevan a un chico a un concierto de piano y ve el pianista y ahí ya está, ese es su futuro. Otro día llevan a otro chico a remontar barriletes o cometas y, Sí. y le encanta el aeromodelismo. Entonces, en mi casa, yo tengo un tío materno que en la época en que yo era pequeño era hippie, o estaba dejando de ser hippie en Ah. realidad, ya estaba estudiando arquitectura, se había recibido luego y empezó a trabajar de ello. Entonces ese resabio hippie, Esos años locos. sí, hacía que entremezclase en su comportamiento cotidiano algunos elementos de ese flower power, de Ya, sí, esa sí. vida libre, con su carrera universitaria de productora de dinero de arquitectura, cosas Un totalmente contraste sí, complicado. difíciles de casar. Y bueno, pero Bipolar. claro, él lo hacía igualmente
junto con su esposa, mi tía, a través de la comida macrobiótica y vegetariana también, mezclando las ambas cosas. También a través de, bueno, meditación, lecturas, músicas medio contestatarias, ¿no? Revolucionarias. Y así fue que en la casa de mi madre, que era su hermana, había unas revistas llamadas Uno Mismo, Ajá. que se publicaron en Argentina, todavía lo siguen haciendo creo, pero no son lo mismo, eran diferentes. Y en esa época estas revistas eran como una especie de libro gordo de PTT de bueno, terapias. Sí, hablaban desde Sai Baba, Ya, sí. Osho, no sé, Krishnamurti, la ¿Qué edad tenía usted? y yo ahí tendría... Era un baby. Sí, 11 años más o menos. Bueno. 11 años, 10, 11 años, sí. 10, 11 años. Y junto con eso también estaba con el tema del catecismo que había recientemente hecho y luego estas lecturas que me hicieron interesar por un montón de temas y empecé a practicarlos. Ujú. Porque no le cuento todas las cosas que he hecho en la vida, que veo que hay personas que leen acerca de las cosas y listo. Sí. Bueno, yo no, yo las llevo hasta las últimas consecuencias. Bueno. Y he hecho cosas que si me las tuviera que hacer hoy le digo que me horrorizo. Cosas horripilantes. Cuente alguna. ¿No dijo que iba a contar un secreto? Bueno, no, por ejemplo, como el otro día le estaba contando a usted justamente Sí. de los enemas nutritivos. Ah, ¿cómo es eso? El Ayurveda, que es la medicina de la India, cuando... Porque yo le hablé del tema de que quiero hacer un cría. Sí, una limpieza. Una y limpieza. Entonces yo le conté que dentro de la Ayurveda, que es la medicina de la India, hay dos clases de basti o enemas. Sí. Los que son simplemente de limpieza y aquellos que son nutritivos. Sí. Dado, le estoy contando una cosa escatológica, ¿no? Pero Ujú. dado que a través del ano usted ve que los supositorios sirven para suministrar una medicina, Sí. porque pasa a la sangre, Sí. ¿no es cierto? Entonces, con el mismo principio en el Ayurveda, en la medicina de la India, se prescriben pocas cantidades, pequeñas cantidades de ciertas sustancias, como por ejemplo aceite de girasol, Sí. que... Pero lo- eso me hacían así mi mamá cuando yo era chica, ¿eh? Con leche. Bueno, exactamente, eso Sí. mismo. Entonces, el Ayurveda proponía eso. Me torturaba mi madre. Entonces yo dije, si esto es lo que propone, yo dije así, mire, si esto es lo que propone la Ayurveda, yo lo voy a practicar. ¿Qué le O sea que parece? si la Ayurveda le proponía, no sé, algo que se pasara por el intestino, no sé, algún trapo y lo sacara, No, usted lo hacía. la única cosa que no llegué a hacer nunca es la de la gasa. Es decir, Eso sí es fuerte. tragar una gasa, que Mm. es propio del yoga también, tragar una gasa hasta el estómago, dejar que se empape con los jugos gástricos y luego ir sacándola sacarla, sí, sí. de a poco, y eso limpia la bilis, sobre todo. Sale, Yo hice todas, pero menos el vomitar y esa, ¿eh? bueno, Vomitar es una cosa, eso es una técnica que no podría hacerlo nunca. la del vómito esa sí la practiqué, porque se practica, obviamente es un vómito terapéutico y no de comida, sino de líquido, de agua líquido, salada. Claro. Y hasta inclusive dentro de lo que es el tantra, se utiliza una técnica a través de la cual se introduce una sonda uretral, ¿no? En la uretra. En la uretra. En la uretra. Claro. Hasta El hombre. el hombre la introduce hasta, digamos, las puertas de la vejiga. Y si lo pensara hoy mismo, o sea, ahora mismo que lo estoy pensando, me Le está parece... agarrando dolor. Sí, me da una cuestión muy fuerte. Pero en ese momento, con la pasión de la juventud y de probar todas las cosas, Claro. lo probé también. Eso tenía como fin ensanchar la uretra, Sí. de manera que en la ejecución, digamos, del acto amoroso, no fuese tan No fácil. eyacule. Claro, que se produjera el espasmo eyaculatorio, pero que vio que el espasmo eyaculatorio empieza desde la parte Desde bien sí. interior del pene, pero la propia uretra va haciendo espasmos, como si Claro. usted apretara una manguera, para que el contenido salga. Ujú. Entonces, la idea del tantra es no perder la simiente. Claro. Entonces, lo que yo hacía era ensanchar la uretra de manera que esos espasmos no fueran tan efectivos, Sí. el esperma quedara adentro y después se filtrara por los riñones y todo eso, como suele pasar cuando no se excreta. Entonces yo dije, como con lo otro, si el tantra dice que hay que mantener todo adentro y hacerlo de la uretra, vamos con la cánula, con la sonda.
Así que lo hice durante un tiempo. Y sus órganos físicos, si hablaran, dirían, no, otra vez. Sí, Está loco. Mis órganos estaban acostumbrados. Me hice, por ejemplo, también lavados oculares con ghee, con manteca clarificada. Joder, eso Me sí, hice Eso tampoco cataplasmas, lo hice, ni loco. cataplasmas de barro, que son propios del naturismo. Eso sí, eso está bueno. Compresas derivativas. Bueno, se puso piedras, durmió con piedras. dormí con gemas y piedras puestas por todo el cuerpo. O sea, para... que usted todo lo que le decían Sí. lo experimentaba. Sí, probé todo lo que se consideraba, Sí. cuando digo así no me malinterprete, lo probé todo. No lo probé todo. Hay algo que no probé y por ahora no tengo mucha pasión por ello. No sé mañana. Pero lo que era terapéutico, lo que se proponía como un modo de mejorar la calidad de vida, sobre todo esto que venía de Oriente o del naturismo occidental, sí lo probé. Y bueno, puedo decir, lo hice, porque yo pensaba, tengo también mis alumnos de yoga, que me hacen preguntas de distintas cosas. Y usted tenía que saber de qué se trataba todo. Claro, yo no puedo... Por más que uno, no sé, si alguien le pide, no sé, ¿me decís alguna hierba para poder ir de cuerpo, para el estreñimiento? Mañana te digo, claro, te tomás todo. No, a eso voy. No es que yo tendría que tomarme todas las hierbas, claro. No sé, la del corazón, la de los ojos, no. Pero bastaría con tomar alguna como para tener la experiencia de haber tomado una tisana, claro, una infusión. Bueno, de la misma manera yo probé más o menos todas las cosas. Y lo mismo en las posturas de yoga, aunque no tuviera yo esa condición, ¿no? Hice posturas que eran para esto y para lo otro, para poder después decir, bueno, sí, lo sentí, sé transmitirlo. Claro. Y con el peso, no digamos moral, pero con el peso de la experiencia. Bueno, usted empezó a los 11 años a leer. A leer y a practicar. ¿Pero a esa edad empezaba a practicar con sí, ¿Me está diciendo en serio? Sí, hacía experimentos con, por ejemplo, con la comida. Mi madre trabajaba qué fuerte. muchas horas afuera y yo entonces, que tenía que hacer la comida para mí y para mi hermano, y mi madre nos permitía comprar en una herboristería, en una dietética, entonces elegía la comida según lo que iba aprendiendo y eso era lo que comíamos. Sí. Y bueno, meditación también, porque esa revista enseñaba técnicas de meditación. Y bueno, además de eso también leía la Biblia, porque tenía esa base cristiana. ¿Y cómo consistía? ¿En qué consistía su alimentación en esa época? Era una alimentación que hacía una transición entre la alimentación que había tenido en la infancia, que era básicamente lo que comía cualquier amigo mío en esa época, o sea, casi cualquier cosa. Que las madres a veces estaban con prisa, apuradas y nos daban, no sé, Giacomo Capellettini, que era un producto totalmente sintético, pero también nos daban otras comidas sanas, como por ejemplo carne, milanesas y esas cosas. Pero cuando ya empecé a hacer una dieta propia, empecé a experimentar ser vegetariano y me convertí en básicamente ovo-lacto vegetariano, o sea que comía huevos, tomaba leche y derivados y cereales integrales y esas cosas. ¿Por y qué no su interés en todas estas cosas? ¿Por qué? Justamente por las revistas estas. Pero más allá de las revistas, porque uno puede leer y decir que bueno, esto, interesarse. Pero a ver, para no parecer la única loca yo, ¿usted no le hizo un crack también a su máscara? ¿Algo lo motivó? ¿O la idea de buscar? La idea es que tenemos casi todos de idealizar y de investigar y de entrar en las búsquedas. Creo que toda persona en la vida busca. Y se le dice lo que yo le decía hace un rato, tenés que encontrarte a vos mismo. Porque había una cierta inquietud en usted. Pero creo que toda persona la tiene. No. ¿No? No, profe. Hay personas que leen algo y dicen qué lindo esto y ya está. Claro, pero después se interesan por, no sé, solo trabajar y dormir y comer. Y quizás esa sea, por ahí pase su búsqueda, una búsqueda muy aplacada, una búsqueda muy aplastada, muy lenta. Pero en última instancia, yo creo que todo ser humano, aún el que se levanta solo para trabajar y volver a dormir y volver a comer, creo que ese tiene un mínimo de expectativa de que ese día siguiente va a ser diferente. Que algo, un ingrediente va a ser distinto. Si no lo fuera, yo creo que esa persona deja de vivir. Directamente no se levanta. Entonces yo creo que la motivación está en todos. ¿Para dónde, hacia dónde y con qué magnitud de intensidad? Eso es variable. En mi caso, la intensidad me llevó a preocuparme por estos temas
y a meterme de lleno. Claro. Como usted dice, otro hubiera leído lo mismo y no le hubiera dado la mínima importancia. Bueno, a mí me pareció importante. Si usted me pregunta por qué eso y no otra cosa, ni idea. Yo no sé, porque no tengo un control de todo lo que pienso y lo que sé y lo que me interesa volitivo. Claro. Entonces sí, me interesó todo eso, lo empecé a practicar y me empecé a acercar a gente que estaba en el tema. que me podía guiar, sí, un poquito más acerca de eso para saber si más o menos iba bien y tirarme algunos caminos nuevos. ¿Quiere ir a una pausa? ¿O No no? sé, como quiera. Yo estoy bien. Porque nos quedamos con eso, ¿vale? Como de la usted gente quiera. que ahora empezó. Usted es la jefa. No, no soy jefa. Ahora que usted empezó. Usted es la dueña del programa. Gracias, profe. La ama y señora. No. Bueno, volvemos enseguida y nos quedamos con eso, con ese comienzo. Con ese comienzo de. ¿Vio que usted también puede tener esa El voz de eco. ultratumba? Y volvemos enseguida, profe. Bueno, a ver, vamos a escuchar algo. Krishna Das. La típica. Todos escuchamos. ¿Cuál le gusta? Elíjalo usted. ¿De Krishna Das? Ujú. Ese, Jaya Bhagavan. Este está bueno. Y volvemos enseguida. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Qué bueno este tema, ¿eh? De la película Un Buda. Vale la pena que la miren. Muy buena película. Bueno, cuénteme. Que habla del budismo zen. Sí, habla del budismo zen. Y es muy curioso esa película porque el que hace de discípulo, Sí. hay uno que hace de gurú, Sí. que es como parece japonés, hace de gurú muy serio, y en la vida real ese es discípulo. Sí, me lo había contado. Y el que hace de discípulo, que está ahí como uno que está por atrás, no es que actúe, es el verdadero maestro. Me lo había contado eso. Bueno, profe, entonces, para no extendernos y llegar a la India, porque todavía no llegamos. Entonces usted empezó con adquiriendo conocimiento de otras personas que estaban en el tema. Sí, eso se lo había contado ya también la otra vez, que me fui acercando a personas que actuaron
y varias veces en mi vida me sucedió, como una suerte de mecenas, personas que me fueron enseñando las cosas más dispares. Me acerqué a una parapsicóloga en un momento, Sí. que me enseñó mucho de esto de los cristales, Sí. lo de los extraterrestres, Sí. un montón de cosas así. Luego a una tarotista que me enseñó también, bueno, obviamente el tarot, Sí. y algunas cosas así medio de lo que tiene que ver con lo mágico. A una dueña de una librería que me enseñó también algunas técnicas ya más corporales. Que A ella- Patricia Oger, bueno, le mandamos un beso, no creo que nos escuche, pero no importa. ¿Quién El sabe? universo, la conoció que ella le enseñaba también, o sea, yoga. Eso fue más adelante, Ah, más sí. adelante. No mucho más, pero sí. Y a ella y a su marido, Sí. y Horacio Porto. Y bueno, con ellos dos también aprendí mucho de las técnicas del yoga, del Swastika Yoga ¿Y sobre qué? todo, Vale, estuvo en el centro Yogananda y ahí empezó Estuve en el centro con Yogananda, bueno, Ramakrishna. que eso es lo que le conté la otra vez, sí. Sí, por eso, para redondear y no volver a repetir lo mismo. Ujú. Cualquier cosa, hacemos que remitirse al programa pasado. El programa pasado, y además usted tiene muchos videos en YouTube que habla de su vida personal, o sea, No, su pero ese no soy biografía. yo, es un doble mío. Tururururu, tururururu. Es un doble mío que es calvo. Profe. Era otra época. Profe, ¿cómo cambia usted, eh? Vio, Va vio. variando. Muy bien, eso me gusta. Pues si no... Y voy comprando pelo y me lo voy pegando. Profe, ¿qué es Maya? Maya, Ujú. Maya es, por ejemplo, cuando usted se desmaya. No. ¿Por qué me sorprendió esa vez? Vale. por Esa favor. vez. Bueno, Maya es una palabra sánscrita Sí. que tiene la misma raíz que la palabra matra, en sánscrito también, que significa medir, Ah, y que la misma raíz tiene en latín, que es mater, madre, madre. y metro. Cuando Ajá. usted mide un metro, Sí. bueno, o una unidad métrica, Ujú. métrico, madre, mater, maya, matra. Entonces, tiene que ver con medir. Cuando usted mide, usted pone límites a las cosas. Entonces yo le digo, ¿hasta dónde mide la mesa? ¿Hasta dónde la mesa es mesa y comienza el aire? Ujú. Y usted me dice hasta acá. Me dice, hasta este centímetro. De acá en adelante ya eso es aire. Entonces yo sé que la mesa es esto y no aquello. Claro. Entonces, saber que una cosa es una cosa y no otra, empieza a permitirle a usted clasificar. Entonces, cuando usted clasifica, alguien le dice, mira, es aquella persona, y usted le dice, ¿cuál? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda. ¿La que está más cerca o la que está más lejos? La que está más cerca y a la izquierda. Entonces usted va definiendo, Ajá. va encontrando qué es qué. Claro. Así, usted, por ejemplo, se considera un ser humano. Sí. Usted dice, yo soy una persona. Ujú. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, se apaga el sol. Sí. Veo que el sol es necesario para la vida. Se apaga 5 segundos. Sí. Usted muere. O sea, cuando obviamente sigue viniendo la luz del sol por, creo que son varios cientos de años, cuando realmente ese apagado llega aquí, usted muere, se congela, Ujú. porque usted necesita del sol. Si en este momento quitáramos todo el aire de esta habitación, usted y yo moriríamos al instante. Claro. Es decir, yo le corto un brazo y usted sigue viviendo, pero le quito el aire y no. Claro. Es decir, usted está interrelacionada con el ambiente, pero no como que usted es una cosa y el ambiente es otra. Son la misma cosa, Ujú. porque usted no puede vivir sin este ambiente. De hecho, cuando usted va como astronauta, se tiene que llevar el ambiente. Claro. El astronauta tiene que llevarse el aire, el agua, hasta la gravedad, en muchos casos crearla artificialmente, porque si no se termina descalcificando y teniendo problemas digestivos. Entonces, nosotros somos el entorno, pero la capacidad que tenemos de creer que no, de que usted es usted y yo soy yo, cosa que no es así, porque usted es completamente influenciable por mi presencia y yo soy influenciable por la suya. Sí. O sea que hay una retroalimentación continua. Entonces yo voy caminando por la calle y toda persona que me cruzo y que me mira y que miro y que veo y que descubro, me cambia. Sí. Por lo tanto, yo soy movimiento. Eso es lo que descubrieron las culturas antiguas de cualquier parte del mundo, ¿no? Soy, se lo dice así, suena un cliché, ¿no? Soy el universo, soy la totalidad. Lo dice la física cuántica también. Ahora, si uno lo repite como un loro y lo usa como una excusa para decir, ay, no me enfermo o no me duele la muela porque soy el universo, eso es tontería, eso es en realidad una especie de uso espurio de la misma cosa. En realidad se trata simplemente
de un saber innato que usted tiene y yo también, de que no existimos comunidades sueltas. El concepto de unidad, ¿no? Yo solo y nada me afecta, que es el ideal de muchos caminos religiosos. Llegar a ese punto de la ataraxia, imperturbabilidad, Sí. a ese punto donde nunca nada más me va a tocar y no soy afectado por nada, soy inafectado. Sí. Bueno, esa sensación de que puedo aislarme del mundo y no ser afectado por nada es Maya. Significa, uno de los sentidos es juego, de Maya también. Ah, Y la palabra juego, O en lila. realidad ilusión se dice también, juego, lila, ilusión. Ilusión viene del latín ludere, y ludere es lo lúdico, es jugar. ya. Entonces, el juego de la vida es: juguemos a que somos personas distintas. Juguemos a que el perro es perro y el gato es gato. Juguemos a olvidarnos que nosotros le pusimos el nombre de perro a lo que no era un perro, era simplemente movimiento de vida, pero no ese objeto moviéndose, porque la idea de objeto es también maya, es una convención cultural. Por ejemplo, yo puedo decir el hormiguero, y me refiero a todo un grupo de hormigas, o la bandada de pájaros, la bandada, mira la bandada, y digo, estoy hablando de una cosa que se mueve entera. ¿Vio cuando vuelan los pájaros? Sí. Que se mueven como un solo ser. Sí. O digo, mira ese organismo, una persona, usted, un organismo. Y en realidad usted, si yo la miro así, es un organismo, pero si yo miro en más detalle veo un hígado, un páncreas, un vaso. Y si miro con más detalle veo miles de células. Y si miro con más detalle veo átomos y moléculas, moléculas y átomos. Y si miro con más detalle veo partículas subatómicas y así. Sí. Entonces, según el cristal con que yo miro, la graduación con la que miro la realidad, la Sí. vida, así será mi realidad. Entonces, Maya significa medir. Y cuando yo observo algo, Sí. con el cristal con que lo mire, Ujú. lo estoy determinando. Nietzsche, el filósofo alemán, decía: no existen objetos, existen explicaciones. Ujú. No existen circunstancias, existen interpretaciones. Todo es una interpretación. Interpretar es medir. Si yo digo, esto que me pasó es terrible, es malísimo, Claro, claro. estoy calificándolo. Y Como le estoy cuando, dando importancia. en este caso le estoy dando Claro. importancia. También podría desestimarlo, decir, ay, no, eso que me pasó es una completa tontería, no vale nada, no importa, Claro. me lo olvido. Entonces estoy mensurando, midiendo, estoy otorgándole forma. Eso es Maya. Claro. Cuando yo le otorgo forma a algo, empieza a ser importante para mí, entonces hace que yo me mueva en dirección a eso porque me interesa, o me aleje de eso porque quiero huir de esa situación. Entonces me genera a mí la sensación de que me estoy moviendo. Ujú. Yo necesito de un otro para saber que existo. Si yo no estuviera acá y no hubiera ningún otro ser humano sobre la Tierra, usted no sabría que es un ser humano, salvo por el recuerdo de la humanidad. Ujú. Pero a medida que ese recuerdo se fuera borrando un poco, usted cada vez menos sabría que es un ser humano. Ujú. Por eso es tan sano. Alejarse de las Claro. cosas que nos dañan. Mucha gente dice, no que nos dañan. El que dice, voy a hacer un retiro espiritual. Es decir, un retiro de silencio. El monje que se va al monasterio pero de la montaña. es tan sano alejarse de algo tóxico, si no, ¿dónde está lo sano? Por eso, alejarse de algo tóxico o buscar algo, lo tóxico y lo agradable, siempre es, o lo nutritivo, siempre son calificativos que uno le pone. Claro. Para otro, lo que para mí es tóxico será nutritivo. Pero claro, tampoco no estoy calificando justamente qué es tóxico y qué no es tóxico, si es bueno o malo, porque el mismo ser humano tiende a veces es como una batalla propia que tiene consigo mismo de quejarse que algo le está haciendo mal, pero sin embargo se retroalimenta de eso, entonces, y lo disfruta. Entonces, Porque en realidad lo que buscamos en última instancia es, como le decía, un otro, un estímulo. Ujú. El otro necesita ser otro para poder estimularnos. Sí. Si lo incorporamos, no me Sí. estimula más. Si yo me comí, no sé, una manzana, Ujú. ya esa manzana no me estimula más. La tengo que estar viendo afuera, oliendo, tocando, Sí. gustando, degustando, para que sea una manzana que me mueva a comerla. Pero una vez que me la comí, me olvido, ya no existe para mí. Ahora es yo.
Vale, pero... Si me como a una persona, Sí, el jefe que se come a su empleado, Sí. el amigo que se come a su amigo, el marido o esposa que se come al otro, sí, una vez que lo hace, ya el otro no lo estimula. claro, Necesita el otro tener cierto grado de independencia o rebeldía claro. que se escurra de nuestras manos para que el otro me estimule. Porque necesito que el otro me estimule. O sea, que yo a usted lo estimulo mucho. A usted es el estímulo por excelencia. La rebeldía. Profe, Y, perdón, Vale. con respecto a Maya, que usted me decía, sí. entonces se considera que Vishnu es el señor de Maya. Vishnu es la energía preservadora del universo. Y Vishnu lo que hace es como tender la red de Maya. Vishnu la genera y la mantiene con mucho placer. Y él mismo expresa de Maya. Vishnu, cuando desciende a la tierra en forma de avatares, Ujú. avatar significa el que desciende, lo que hace es revestirse de ignorancia, olvidarse. Por eso los avatares tienen cierto amsa, que es cierta cantidad de Vishnu. Vamos por parte, ¿quiere? Sí. Para no confundir, porque si me salta Vishnu, yo quería preguntarle sobre... ¿Cómo era el triangulito? La Trimurti. La Trimurti, que me lo olvidé por un segundo. Me convertí en Vishnu para que me cuente qué es la Trimurti, cómo se los ve representado y en distintos vértices, ¿no? Ujú. A los dioses. Bueno, ¿Quiere que vayamos a una pausa o quiere contarlo? me lo pregunta cada Sí, rato. porque si no, No, la no, gente, no. para que se quede con eso. ¿Usted quiere ir a una pausa? Claro, así hacemos una... Entonces vamos a una pausa. ¿Vamos a una pausa, profe? ¿Cómo no, Urbasi? Mire, Shiva Jambo. Ah, y saludamos a su amigo Emilio. Emilio. Emilio, que Emilio ha hecho una interpretación en estilo black Qué metal. grande, sí lo de vimos. Jaya Jaya Shiva Jambo. Que no sé si se refería a algún ruso, porque decía Saya Shiva Jambo. No, pero pare, tenemos a la amiga Nevenka que canta igual. Nevenka a veces transforma las palabras. No, está muy bien, porque de esa forma van variando los Es muy mantras. creativo. Sí, 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 sí. Bueno, saludamos a Emilio. Un beso grande, Emilio. Muy bueno tu canto. Nos encantó. Muy bien, que siga así. Y esto te lo dedicamos a vos, ¿vale? Para que te sigas inspirando. Shiva Jambo, de David Newman. Shiva, 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 Shambho, Mahadeva, Shambho. 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 Mahadeva, Shambho, Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho, Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho, Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho, Mahadeva, Shambho. Shiva, 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 Shambho, Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho,
Mahadeva Shambho. Shiva Shambho, de una manera diferente, cantado por David Newman. Digo diferente porque todos conocemos el canto como cantó Emilio Cañadas. Sí. Así que bueno, David Newman lo hace de otro modo, así medio Muy tranquilo, ¿no? tranquilito, o sea, más Está bueno para New policiales. Age. Bueno, No, después se acelera, ¿no? no, este no, este no, creo, por lo menos lo que yo conozco. Profe, estábamos hablando, quería preguntarle de la Trimurti, qué quiere decir ese triángulo que muchos en los yantras ven y qué representa. Bueno, la Trimurti, como su nombre lo indica, son tres murtis, tres aspectos de la divinidad. Y si bien la gente piensa que la India es politeísta porque tiene muchos de esos aspectos de Dios, entonces la gente dice, bueno, está Shiva, está Vishnu, está Rama, está Krishna, Ganesha, son politeístas. Pero no, en realidad, así como cuando usted puede actuar como madre con su hijo, como esposa con su marido, como amiga con su amiga, como profesora con sus alumnos, y en la misma persona. Sí. Entonces, de la misma manera, la divinidad para la India carece de forma, ¿no? Ajá. Es Alak Niranjan, sin forma, sin atributos, es Nirguna, sin ningún atributo. Y le llaman Brahman, ¿no? De la raíz Brij, que significa infinito o expandirse, ¿no? Entonces, Brahman es aquello que lo abarca todo. No debería en realidad siquiera tener un nombre, pero se le pone para poder hablar de ello. Pero es un nombre que todos hacemos de cuenta que no lo tiene. Porque si decimos es Brahman, lo contrario a es Brahman es no es Brahman. Entonces usted estaría volviendo a algo dual. Por eso no está ni acá ni allá, es todo, es todas las cosas. Pero se expresa mayormente en tres aspectos, que es en su aspecto de iniciativa, en su aspecto de concreción o establecimiento y en su aspecto de disolución. Entonces, cada vez que en la vida uno ve a alguien iniciando algo, es el aspecto de Brahma, no Brahman con N, sino Brahma, que es ese Dios creador, ¿no? Entonces, como un demiurgo. Entonces, cada vez que una persona inicia, no sé, un estudio, inicia una carrera, una relación amorosa, un trabajo, en realidad es el aspecto de Brahma el que está trabajando ahí. Sí, sí. Luego, cuando esa persona se establece y empieza a acostumbrarse y a repetir rutinariamente lo que tiene, una relación, un trabajo, ese es el aspecto de Vishnu. Y luego cuando la persona llega a un punto que o bien lo abandona para cambiar a otro, o bien hace una renovación, un replanteamiento de lo que tiene y sigue adelante con lo mismo, pero con variaciones, ese es el aspecto de Shiva. Y se considera que es muy sano que alternen estos tres. Lo que pasa que y se representan con tres dioses, ¿no? Brahma el creador o iniciador, Vishnu el permanente o el establecedor sería, o el concretizante, y luego Shiva el disolvente. Para los hindúes, ¿cómo se creó el mundo? Porque para los cristianos Dios apareció y fue creando durante 7 días, ¿no es cierto? Sí. Para los hindúes, ¿cómo lo fue? ¿Cómo existió la creación? La religión o punto de vista hindú es muy diferente a la cristiana. La cristiana usted tiene dos relatos de la creación, ¿vio? En el Génesis hay dos, que son contradictorios en realidad, pero bueno, son dos, y los tiene ahí en la Biblia. Nadie se plantea por qué son contradictorios y por qué hay dos, pero bueno, están ahí. Sin embargo, en la India no, en la India hay múltiples, como los griegos, que usted lee la historia de Atenea y la puede leer de 40 formas distintas, y son todas válidas. En los Vedas, y cuando se habla de Vedas, se refiere no solamente a los 4 Vedas, ¿no? Rig, Sama, Yajur y Atharva Veda, sino a todo el canon o todo el cuerpo de escrituras hindúes. Ah, vale, para que la gente entienda y los que no saben, los Vedas serían las escrituras sagradas. Los Vedas son unas escrituras pero orales, ¿no? Una tradición oral
que se estima, y eso está dado a mucha controversia, que lo trajeron hacia el 1500 antes de Cristo, los llamados, así llamados arios. Sí. Que hubo toda una teoría en su momento sostenida por, no sé, un filólogo llamado Max Müller, alemán, y también por la teosofía de Elena Petrona Blavatsky y Leadbeater, que fue utilizado con fines políticos en muchos casos. Por ejemplo, el Tercer Reich utilizó mucho la idea de los arios viniendo a civilizar. Entonces se estima que, dicen así, había dos pueblos en la subcontinente indio, en ese triangulito que es la India, Sí. Que se llama subcontinente porque en realidad formaba parte de África, Ajá. y se desprendió de África, Claro. y se estrelló contra Asia, y al estrellarse levantó los Himalayas. Por eso el clima de la India es distinto. Usted cruza los Himalayas, por ejemplo, hacia Bután, Bután es donde vienen las bombonas de Bután, ¿no? Para acá, para España, y también hacia Tíbet, y el clima es distinto, es seco, es áspero, frío en muchos casos, Sí. mientras que en la India es selvático. Entonces ese subcontinente tenía, se dice, unos habitantes llamados drávidas, Sí. que tenían piel más oscura, una forma de vida más matriarcal, más dados, como todo lugar de calor, al, digamos, al placer, al cultivo de lo sensorial. Claro. Y se dice que los que bajaron del norte, de las estepas de Asia, escapando de los fríos de las glaciaciones, eran pastores, eran nómadas, a diferencia de los otros que eran más agricultores y establecidos, Sí. por lo tanto más dados a lo sensorial. Los que venían no, eran más aguerridos, y trajeron sus escrituras con sus dioses. De ahí, de esos dioses, entre ellos está el proto Vishnu, el proto Brahma, que después sería el Brahma que conocemos hoy, el Vishnu que conocemos hoy, y el proto Shiva, que es la versión de los Vedas, que es el Rudra, ¿no? Que significa el gritón, un tipo de cabellos rojizos, no, un pelirrojo. Mientras que en estos drávidas había todo un sustrato, como le digo, más sensorial, y sus dioses eran dioses cornudos, es decir, dioses relacionados con los animales. Entonces el Shiva de ellos era un Shiva como el patriarca, el creador de todos los seres, y la diosa madre. Y la diosa madre clásica... Como el profeta. ¿Qué profeta? No, me acordé de los profetas cristianos, que en sus dibujos... Aparecen con cuernos, Sí. como Moisés, como Sí. símbolo de sabiduría, sí. Y bueno, dentro de los drávidas estaban también las diosas madres, como Sí. Kali, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando se produjo esa fusión entre ambas culturas, eso dicen, no es algo seguro, se fusionó también los principios religiosos, y muchos dioses drávidas entraron en el panteón hindú, como Shiva, pero entraron con desprecio por parte de los conquistadores, ¿no? O de los poderosos. Y por eso todo el shivaísmo es mal visto por la ortodoxia hindú, y para poder digerirlo, como el hinduismo tiene una capacidad de fagocitosis infinita, lo que hace es lo redefine vedizándolo, lo vuelve védico. Y lo védico siempre es más puro, casto, limpio, más serio, más estructurado. Sí, como lo que usted decía de los profetas, más sinaítico, así, Claro. más... porque todas las culturas que vienen del desierto, del frío, son duras y se autoimponen cosas rigurosas. Las que vienen del calor, todo lo contrario. Sí. Entonces, imagínense que, no sé, los judíos hubieran llegado a Grecia, a zonas cálidas donde se daban a cultos dionisíacos. ¿Cómo hubiera sido esa fusión? Los judíos no tenían interés en fusionarse jamás y no lo hicieron nunca, pero parece que estos arios con los drávidas sí lo hicieron. Y bueno, la fusión que se consiguió fue esa, la de tener estos 4 Vedas donde se incluía mucho de este material. Lo que pasa que pasaron por muchas etapas. Los Vedas eran patrimonio de los sacerdotes, la casta sacerdotal, los brahmanes, y como en toda religión, como los druidas de los celtas, ¿no? Sí. O los profetas de los judíos, siempre hay como una suerte de revolución, algo pasa, y alguien, algún Lutero de la época, decide cambiar las cosas y dice, por ejemplo,
Esto de estar siempre llamando a los sacerdotes para que oficien todas las cosas y estar pagándoles no puede andar más. Es muy costoso, muy difícil y muy complicado. Queremos salir de la opresión de los sacerdotes. Así que se inventaron otras cosas. Por ejemplo, la gente quería cosas más accesibles, no rituales infinitos. Entonces surgieron, por ejemplo, los Puranas, que eran historias. ¿De qué época estamos hablando? Y no sabría decirle exactamente ahora, no las tengo presentes. Pero ¿Antes de Cristo? Sí, todo obviamente. esto. Sí, antes de Cristo. Solo que la religión hindú está viva, no ha muerto como mucha gente piensa. No es como la religión griega que ya está. No hay, nadie escribe más acerca de Zeus, no hay más mitos nuevos. En la India sí. Sí, siguen surgiendo Puranas, o sea, textos que contienen historias que se saben mitológicas, pero que a su vez se considera que pueden, como las parábolas de Jesús, graficar muchas cosas profundas que los Vedas